mi mail estaba vacío. ¿Qué hago yo con mi tiempo? Ya que me encanta de John Maxwell, lo que te trajo aquí no te llevará allá. Y es una frase que me la repito todos los días, porque esa frase detona el hambre de aprender, de actuar de 0 a 100. En el emprendimiento tratas de gastar lo menos posible logrando el mayor impacto. Calar, tú tienes que enfocarte y tienes que enfocarte en una o dos cosas poderosas. Esa de los 90 días radica en que tú puedes lograr lo que quieras cuando te enfocas, siendo claras cuáles son las prioridades y creando un sistema de seguimiento que puede ser digital y puedes aplicar la tecnología para poder hacerlo crecer mucho más rápido. El día que cerré mi vida corporativa, por un lado sentí un alivio porque fue un proceso largo, desde que empezamos las conversaciones hasta que yo dejé la compañía pasaron como unos 6 meses, pero la realidad es que el día después abrí mi computadora, una computadora nuevecita, todo perfecto, me había comprado una Mac porque dije quiero aprender una Mac. Mi mail estaba vacío, no había mails, no había mensajes, no había juntas. La realidad es que 90% de los amigos también desaparecen cuando ya no tienes la marca atrás y desaparece esa urgencia de todas las cosas que tenías y ves la computadora en blanco y dices, ¿qué hago yo con mi tiempo? Ya no tengo asistentes, ni presupuestos millonarios, ni invitaciones a juntas, ni aquellos amigos que se suponía que estaban cerca. Y la realidad es que me inicié con un emprendimiento de palmitos. Yo desarrollé una fórmula de palmitos que cortábamos los palmitos en forma de espagueti y pasta, pero era un producto natural, sin calorías, con muy bajo contenido de carbohidratos y que era una maravilla porque hice todo el desarrollo de producto, creé la marca Di Palma, lo lancé y lo escalé en 4 países. Y la realidad es que es lo más fácil cuando tú sales de la vida corporativa, decir, me voy a hacer lo mismo, ¿no? Porque era consumo masivo, era un producto saludable, pero finalmente es el mismo trabajo operativo de poder controlar un negocio completo de 0 a 100. Y aprendí muchas lecciones con ese negocio porque yo te diría que la número 1 fue que seguí operando, tratando de ocupar mi tiempo y tratando de hacer lo mismo que tenía que hacer, a pesar de que fui aprendiendo nuevas herramientas. La número 2 es que cuando tú eres corporativo, tú vienes con una mente de billetera grande, ¿no? Los mejores abogados, las mejores empresas y las mejores agencias. Y ahora estaba yo usando mis ahorros. Entonces puse muchísimo dinero para construir una marca. Aprendí con el tiempo que en el emprendimiento tratas de gastar lo menos posible logrando el mayor impacto. Pero yo quería una marca global, yo quería algo grande. Escalé en 4 países, pero te confieso que no tomé necesariamente las decisiones correctas para ese escalamiento porque al lanzar en 4 países al mismo tiempo, la necesidad de cash flow y de recursos es muy grande. Así que aprendí en experiencia propia que para escalar tú tienes que enfocarte y tienes que enfocarte en una o dos cosas poderosas, grandes y que puedas sobre todo fondear porque el cash flow, tu flujo de efectivo son fundamentales para que tú puedas tener una compañía sana y puedas tener un crecimiento y sobre todo para que esa rentabilidad regrese y pueda seguir creciendo. Construí un equipo con una cultura de crecimiento, con una cultura en donde todos fuimos aprendiendo y fuimos aprendiendo de la industria. Fui a expos internacionales, cocinaba en un canal de televisión en las tardes. Me encantaba porque los viernes en la noche mi plan era ir a preparar recetas con mi producto en un canal de televisión en vivo. Y algo que nunca he dicho así muy en público es que yo soy chef. Estudié cocina durante muchos años en varios países y la realidad es que amo cocinar. Creo que la cocina es un arte y es un arte de 5 sentidos porque puedes oler, puedes mirar, puedes tocar, puedes sentir y la realidad que obviamente te sabe rico cuando queda bueno, pero es multisensorial. La cocina es una actividad creativa que te permite también expresarte. Entonces yo creaba las recetas, creaba los recetarios, y cocinaba en vivo y eso era contenido también para todos mis canales digitales. Y eso fue la entrada al mundo digital porque cuando lanzas un producto en el mundo de hoy tienes que trabajar canales digitales y también canales físicos porque tuve distribución en supermercados en Canadá, en Panamá, en Ecuador y en México, pero también distribución digital a través de e-commerce, que es muy interesante cuando conectas estos dos mundos y empiezas a aprender de cómo funciona todo este mundo del emprendimiento digital. Ahora sí te tengo que decir que
El cambio drástico fue que yo era la que cobraba, la que daba el vuelto, la que salía en la televisión, la que hacía los artes, la que hacía el diseño, la que organizaba, porque a pesar de que tenía socios y era una empresa familiar, pues yo era la que tenía la mayor parte de la experiencia en compañías de consumo masivo. Así que esa experiencia de hacer todo al mismo tiempo, sí es agotador, porque finalmente yo en el mundo corporativo ganaba mucho más, tenía equipos grandes, pero me tocó aprender y descifrar cómo lograr hacer muchísimas más cosas. Obviamente no generaba la misma cantidad de dinero, pero tenía pasión, esfuerzo y sobre todo incansable búsqueda de cómo lograr el sí. Y eso es algo que puede funcionar muy bien cuando tienes el foco correcto. McKinsey nos muestra que 8 de cada 10 emprendimientos falla porque no tienen procesos y sistemas claros. Mi emprendimiento tenía estrategia, procesos y sistemas. Lo interesante es que cuando yo miro la estrategia 4 años después, la estrategia sigue siendo válida. Lo que cambia y lo que tiene que cambiar es cómo vas evolucionando cada 90 días, porque tú puedes definir y trazar, y necesitas trazar un destino, pero hay muchas formas de llegar ahí. No todas las maneras son efectivas, pero hay que ir trazando y sobre todo tratando de cuidar tu flujo de caja para ir construyendo en el camino que vas generando. Y te cuento un sistema que yo implementé que la verdad me ayudó muchísimo, y fue enfocarme en pocas prioridades y tener un calendario como una columna vertebral para asegurar que las prioridades se estaban siguiendo semanalmente, diariamente, y que cada persona tuviera claro cuál era su rol, qué es lo que tiene que entregar dentro de su posición, pero también cómo podíamos ganar y poner esas cosas extras que la gente tuviera libertad para hacer. Al tú crear un calendario con foco y con estrategias, con responsables, eso se llama sistema. Cuando tú creas ese sistema, todo ese sistema de engranaje va avanzando y tú vas creando algo que progresivamente va creciendo. Yo ya había liderado operaciones billonarias en el mundo, y la realidad es que no es lo mismo todas las habilidades que tú tienes para manejar una compañía de $3 billones versus manejar una compañía que está empezando de 0 a 100. La realidad es que aprendes que no funciona igual, y no es lo mismo, o no era lo mismo, la Susi de Coca-Cola que tocaba la puerta y todo el mundo abría las puertas en el segundo minuto, a la Susi de los Palmitos que lloraba a los supermercados para que me dejaran entrar y no me daban ni siquiera la cita. Ese cambio también me costó, y es parte de los aprendizajes que dentro del mindset de crecimiento y dentro de el buscar el cómo sí, dentro de buscar dentro de ti esa fuerza interior que te guía, puede hacer una diferencia en cualquier cosa que tú hagas en la vida. Aprendí que lo que me había llevado a ser presidente de Coca-Cola no necesariamente me iba a llevar a ser exitosa en el mundo que tenía que desaprender, que tenía que soltar cosas para abrirme a un mundo nuevo. Y encontré en el ecosistema del emprendimiento algunas aceleradoras que me ayudaron a empezar a entender ese ecosistema, cómo funciona un emprendimiento desde cero, cómo funcionan estas startups, cómo funcionan los capital ventures, cuándo pedir dinero, cuándo no, qué variables mirar, cómo poder relacionarte, que es muy diferente y que combina de una manera muy interesante toda esa estructura y ese aprendizaje que yo tenía de la vida corporativa. Y hay una frase que me encanta de John Maxwell: lo que te trajo aquí no te llevará allá. Y es una frase que me la repito todos los días, porque esa frase detona el hambre de aprender, de actualizarme, de poder mirar qué necesito hacer para lograr llegar a mi objetivo. Y no importa lo que traigo o lo que no traigo, muchas veces hay que soltar lo que traes para poder ir más ligero y enfocarte o cambiar en los métodos de aprendizaje que tienes. Yo creo que el aprendizaje es una fuente inagotable de recursos para cualquier persona, empresario, emprendedor o líder, porque en la medida que tú vas aprendiendo, tú creces. Cuando tú creces, tú logras que todo lo que está alrededor de ti también vaya multiplicándose. Y esto es básico en el mundo de hoy, que cambia tan rápido y que las tendencias se mueven a la velocidad de la luz. Una vez que logré orden y adaptabilidad, también me ha tocado decisiones difíciles. Me tocó parar mi compañía de Palmitos y pensar en cuáles son las compañías o qué es lo que está creciendo en el mundo. Y la realidad es que cuando tú ves productos versus compañías de servicios, las compañías de servicios están teniendo tasas de crecimiento mucho más altas